Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días en esta mañana sin sol, pero bueno, damos gracias al Señor porque este es el día que Él ha hecho. Les invito a escuchar un himno en esta mañana para seguir compartiendo la palabra del Señor con ustedes. El himno 203 de nuestros himnarios. Amén. Bendito sea Dios. Hay poder. Hay poder para que Dios pueda santificar nuestros corazones. Bien, en esta mañana voy a continuar en cierto modo con la lección que tuvimos ayer, porque pues aparentemente no ha sido fácil de entender por algunos. Y quisiera tomar pues un tiempo extra para hablar acerca de este tema. Aunque aclaré ayer que no iba a hablar de la experiencia como tal, de la entera santificación, sino más bien pues un enfoque diferente. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta experiencia, ya básicamente concentrándonos en la experiencia como tal. Yo creo, amados hermanos, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la entera santificación es una doctrina o enseñanza esencial de la Iglesia del Nazareno, pero que no es el patrimonio de la Iglesia del Nazareno, sino que hay muchas iglesias, llamadas iglesias de santidad, que comparten la misma doctrina en cuanto a esta experiencia. Tenemos que decir que esta doctrina sostiene básicamente que los nacidos de nuevo en Cristo, los creyentes que nacen de nuevo en Cristo, tienen la oportunidad de recibir la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Que esta experiencia se recibe por fe, que es instantánea y que solo la gracia de Dios hace posible que la recibamos. Eso es esencialmente lo que creemos en cuanto a la doctrina de la entera santificación. Ahora, si pudiéramos hacer un resumen de lo que implica esta doctrina
esta enseñanza en la vida del creyente, lo podemos hacer describiendo tres palabras que comienzan con P, y por eso he titulado el devocional Pureza, Poder Espiritual y Perfección en el Amor. Porque si hay tres cosas básicas que describen lo que es la entera santificación o la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente, son estas tres palabras. Y la primera de ellas que vamos a analizar es pureza de corazón. Hay un versículo en Hechos 15:9 que habla acerca de judíos y gentiles, donde dice la Escritura que Dios no hizo diferencia alguna entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Entonces, una obra fundamental que no es que ocurra solamente en la experiencia de la entera santificación, sino que es completada, es la purificación del corazón. Porque sí hubo una purificación del corazón cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, cuando nacimos de nuevo. Allí Dios obra a través de la regeneración, la impartición de su vida a la vida nuestra, su naturaleza divina en la naturaleza humana, pues evidentemente que esto obra pureza en el corazón. Pero los que creemos en la necesidad de una segunda obra de gracia en el corazón del hombre, identificamos una obra más completa en ese momento en que somos enteramente santificados. Evidentemente que el concepto tiene que ver y está relacionado con el pecado, ¿verdad? Porque de lo que somos purificados, de lo que somos perdonados, es del pecado. Un trato muy distinto, muy profundo ocurre entre Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. Porque no nacimos con una naturaleza pecaminosa, nacimos con una naturaleza humana. Pero el pecado entró en el mundo y el hombre cayó de la gracia de Dios. Y entonces tiene una tendencia interna hacia el pecado, a la rebeldía, al orgullo, para vivir su vida lejos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, la orientación de nuestra vida cambia y comenzamos ahora a vivir para la gloria de Dios, no ya para nosotros mismos. El yo es destronado. Ya no estamos nosotros en el yo, sino que vive Cristo en nosotros. Y ahora se pretende que Él sea nuestro Señor y que Él gobierne nuestras vidas. Pero necesitamos una obra de purificación, de poder en nuestro corazón. Algunos entienden esto como una amortiguación de la naturaleza carnal o pecado original. Es decir, que cuando ocurre esta experiencia de la entera santificación en la vida del creyente, hay una amortiguación de esa naturaleza carnal o pecado original. Amortiguar significa hacer algo o que algo sea menos vivo, menos eficaz, menos intenso, menos violento, tendiendo a la extinción de tal cosa. Como por ejemplo cuando hablamos de amortiguar la luz o el calor o el ruido, un afecto, una pasión. Son cosas que pueden ser controladas y bajar la intensidad de ellas en nuestras vidas y el dominio de ellas en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, si vamos a tomar el caso con el cual pues quizás usted haya de alguna manera relacionado, la pasión. Yo creo que una pasión, vamos a decir una pasión amorosa, un sentimiento de amor apasionado hacia alguien y que esa persona no nos corresponda,
de pronto, si la persona no sabe bregar con esa situación en su vida, puede ocurrir una desgracia y puede atentar contra su vida y matarse, ¿no? Suicidarse, porque no pudo aguantar esa pasión, no pudo amortiguarla, no pudo sujetarla y seguir viviendo, ¿verdad? Bueno, más o menos esta es la idea, que con esfuerzo y voluntad, viviendo cerca de Dios, se puede tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Se hace todo por mantener la supremacía del espíritu sobre la carne, porque es una batalla, es una lucha entre el espíritu y la carne. Y la naturaleza pecaminosa va a querer reclamar lo suyo. Pero si estamos fortalecidos en el espíritu y revestidos de toda la armadura de Dios y llenos del Espíritu Santo, purificados nuestros corazones, entonces las posibilidades de victoria son infinitas. No hay por qué sucumbir, no hay por qué fracasar. Tenemos el poder de Dios para enfrentar todas estas insinuaciones, todas estas tentaciones que vengan a querer separarnos de Dios a través del pecado. Un sustantivo griego llama nuestra atención, catarismos, que tiene un significado ceremonial, pero además de ese significado ceremonial, este sustantivo se usa en el sentido moral de los pecados. O sea que no solamente lo podemos encontrar en el campo o en el contexto ceremonial, sino en el asunto que está relacionado directamente con el pecado. Y es en Hebreos capítulo 1 y versículo 3 que encontramos esta palabra. Hebreos 1, 3. El cual, o sea, el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, el catarismo de nuestros pecados. Entonces hay un aspecto moral allí en esa obra redentora que Jesús hizo por nosotros, haciendo posible la purificación de nuestros pecados. También se entiende como el purgar o purificar los pecados. Y en este caso encontramos la famosa cita de 2 de Pedro 1:9. Segunda de Pedro, ahí estaba en la Biblia. Perdón, hermano, pero se me hace difícil hojear la Biblia. Dice la Escritura, pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y hay una alusión directa, ¿verdad?, a la experiencia de la salvación. Cuando somos justificados, somos purificados también de nuestros pecados. Y bueno, este sustantivo apunta a ese momento en que nosotros creímos y hacemos nuestras las promesas de Dios. A través de la fe y el arrepentimiento ocurre en el nuevo nacimiento una purificación de nuestros pecados.
Ahora, hay un verbo que ya habla entonces de una acción directa, ¿no?, sobre nuestras vidas. Aquella es una provisión que se hizo, el sustantivo, y que nosotros hacemos nuestra en el momento de la salvación como ya una obra, como algo que ya Dios hace en nuestro corazón. Y aquí el verbo catarizo significa limpiar de toda mezcla. Y esto es un término interesante porque esta palabra, no voy a leer los versículos porque es demasiado, no terminaría y me cuesta trabajo, pero si usted está tomando nota, poder leer en Efesios 5:26, Tito 2:14 y Hebreos 9:22, donde el verbo es usado en el sentido de purificar o limpiar lo que está sucio o contaminado. Y cuando venimos al Señor, estamos sucios y contaminados. Ahora, la idea de limpiar de toda mezcla es sumamente interesante porque sugiere la condición de la vida de la persona al venir a la gracia de Dios para que su corazón sea purificado. Recuerden que corazón y mente son sinónimos en las Escrituras y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque el arrepentirse implica eso, un cambio en la manera de pensar. Si no cambia la manera de pensar, probablemente no cambie la manera de vivir. Y por eso es que el arrepentimiento tiene que ser en base al conocimiento del Evangelio, de lo que estamos haciendo. Y en el caso de la entera santificación, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que aceptar, por ejemplo, que al llegar por primera vez a los pies de Dios y nos arrepentimos, veníamos con una cosmovisión del mundo muy personal y muy distinta a la de Dios. Concebíamos la vida de una manera completamente diferente a como nos vamos a tropezar ahora cuando llegamos al conocimiento del Evangelio de Cristo. Todos los valores que quizás nosotros teníamos y todos los principios necesitan ser revisados y cambiados o reajustados a la manera de pensar de Dios. En una manera, vamos a decir, en sentido figurado, para entender el verbo catarizo como una mezcla, digamos que llegamos a Cristo con una mezcla de ideas y filosofías de cómo debemos vivir la vida, de cómo hacer para alcanzar la felicidad. Porque todos queremos ser felices, ¿no? Y quizás los habíamos intentado de muchas formas y las maneras que usamos. Pero cuando venimos con esa mezcla de ideas, de conceptos, a veces hasta religiosos también, pues tenemos que permitir que Dios nos limpie, nos purifique de toda esa impureza, de toda esa mezcla de cosas, de conceptos que no están en armonía con su voluntad. Y eso comienza en el nuevo nacimiento, cuando nosotros nos arrepentimos y comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios. Pero es un proceso. Se requiere de tiempo para que vayamos siendo transformados y nuestros conceptos sean cambiados. Por eso es que tenemos que ser instruidos en el conocimiento de Dios y en su palabra, para que a medida que vamos aprendiendo, vamos también permitiendo que Dios obre. Por eso es que el proceso comienza, el proceso de la santificación comienza en la conversión, y lo identificamos como santificación inicial, que hablábamos ayer, y termina con la glorificación. O sea, el individuo va sufriendo un cambio o una transformación inicial en su vida, mente y corazón, una formación espiritual que tiene como propósito que sea formado a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, en medio de este proceso de santificación que comienza en la conversión, se encuentra la experiencia de la entera santificación. Aquí también el creyente experimenta una renovación de su mente
y una purificación de todo aquello que todavía tiene que ser limpiado. Probablemente no hayan grandes pecados externos, ¿verdad? Como decíamos ayer, y Wesley lo identificó así, como pecados externos. Es muy probable que un cristiano no esté viviendo en esa vida de pecado, pero sí hay una condición interna, un pecado interno, una naturaleza corrupta que necesita ser purificada, y entonces pues allí los pensamientos y todas esas cosas, las actitudes como el orgullo, un montón de cosas. Bueno, de hecho el Wesley identificó a esta naturaleza pecaminosa como orgullo. Y allí es donde comienza el Señor a tratar con el creyente y le deja ver su condición espiritual y le convence de que todavía necesita una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, donde va a ser purificado completamente su corazón y va a ser lleno del Espíritu Santo. La ley de Dios va a ser escrita en su corazón. Recuerden que lo esencial del nuevo pacto que Dios hizo, que no fue más que la renovación del pacto que había hecho con la casa de Israel, consistió precisamente en cumplir la promesa que él había hecho de que le iba a dar un corazón nuevo, iba a escribir su ley en sus corazones, y ustedes, les dijo, seréis mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Querrá esto decir que antes no lo fue? ¿Que antes no había una relación entre Dios y su pueblo? Pues sí, siempre la hubo. Pero ahora, en esta renovación del nuevo pacto, iban a estar mucho más cercanos y el conocimiento de Dios sería más elevado, porque definitivamente ya Jesucristo había sido revelado. Y ahora el Nuevo Testamento sería completado. Y bueno, hay una mayor posibilidad para el creyente de conocer a Dios y vivir cerca de Él. Y esa es la esencia del nuevo pacto, que la ley de Dios es escrita en los corazones. Es decir, que hay una mayor disposición del hombre, espiritualmente hablando, para querer vivir la vida que a Dios le agrada. Y esa pureza de corazón nos garantiza que podemos avanzar en esa dirección hacia la vida victoriosa, la vida en el Espíritu, que reclama la Escritura para todos los cristianos. Ahí está el capítulo 8 de Romanos, que usted puede leer y se dará cuenta. Ahora, la segunda P es poder espiritual. Tenemos que hacer diferencia entre dos palabras griegas aquí para entender qué es lo que decimos cuando hablamos de poder. Bueno, la primera es exousia y la segunda es dunamis. Hay otras, pero estas dos son esenciales para el entendimiento de lo que ocurre en el corazón del hombre en la entera santificación. Está difícil esta palabra. Exousia denota libertad de acción, derecho a actuar. Se usa acerca de Dios, porque Dios es absoluto. Él es carente de restricciones. O sea, no hay cosa que Dios no pueda ejecutar o pueda hacer, porque Él es el Señor, Él es el juez de toda la tierra, Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Entonces, por eso es que la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Entonces, exousia es el derecho que Dios tiene de actuar y de tomar decisiones sin contar con nadie, porque Él es el Señor. Ahora, en Hechos 1:7, esta palabra que aparece allí cuando dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pues mucha gente asocia esta palabra con una manifestación de poder que capacita a los creyentes para hacer milagros y todas estas cosas, ¿no? Aunque de cierta manera eso estaba implícito, la palabra esencialmente significa el derecho
algo que es otorgado al creyente cuando es lleno del Espíritu Santo. Allí en el contexto de Hechos 1:7, recuerden que estaba celebrándose el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, la fiesta de las cosechas, y estaban recordando precisamente lo que Dios había dicho, que ya mencionamos, que Él daría un nuevo corazón y escribiría su ley en sus corazones, porque es la renovación del pacto que Dios había ya prometido en la profecía de Ezequiel, profecía de Jeremías, y está relacionado con la ley de Dios, porque ese día, en la antigüedad, fue cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, que fue la mínima expresión de todo lo que vendría a ser la Torá, o la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, está relacionado el hecho, más que todo, con la palabra de Dios. Y lo que se está dando aquí a estos hombres, que definitivamente fueron los apóstoles en un inicio, fue la autoridad, el poder de hablar la palabra de Dios, de llevar el mensaje a todos los lugares. Por eso dice, y me seréis testigos. O sea, recibiréis autoridad y poder para predicar mi palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que la palabra está asociada, ante todo, con autoridad delegada. Dios nos autoriza, en otra palabra, o autorizó a sus discípulos, delegó en ellos la predicación del Evangelio a toda criatura. Esta palabra, para que podamos entenderla bien, pensemos en un oficial de tránsito, alguien que cuando los semáforos dejan de funcionar, y bueno, los ponen a ellos allí en el centro de la calle, y pueden ser varias avenidas que vienen. ¿Qué representa ese hombre allí? Si los carros deciden no respetar ninguna autoridad, pues lo hacen papilla, ¿verdad? Lo despedazan, lo matan. Pero ¿por qué este hombre puede contener el tránsito y decirles a esto, párate, y a que ellos vengan? No es porque tenga un poder sobrenatural, o tenga la capacidad de frenar los autos con su fuerza física, no. Es que ese hombre está uniformado, o tiene algo que lo señala como la autoridad, la exousia que le ha sido dada por la ciudad, por el gobierno, para que se pare allí y dirija el tráfico, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estamos diciendo. Dios nos ha revestido de autoridad divina para predicar el Evangelio. Nadie puede predicar el Evangelio si no ha recibido de Dios ese revestimiento, esa autoridad, si no le ha sido otorgado ese privilegio, porque no es un derecho tampoco, es un privilegio. Eso es exousia. Ahora, la otra palabra es dunamis, poder usado relativamente, que denota la capacidad inherente, que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Son derechos inherentes al cargo que se posee. Y en este caso no es que tengamos un cargo, ¿verdad? Así, literalmente hablando. Pero sí tenemos nombramientos, tenemos llamamiento de Dios, y hemos sido puestos en una posición de autoridad para poder ejercer el ministerio, para poder llevar el Evangelio a los perdidos. Es una capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Y eso está en la parábola de los talentos, Mateo 25:15, cuando se habla de la capacidad que las personas recibieron para hacer multiplicar sus talentos, ¿verdad? Los que Dios le dio y le dijo.
hagan negocios con ellos y multiplíquenlo, ¿no? Por eso habla de una capacidad inherente que es otorgada, en este caso, al creyente para llevar adelante la predicación del Evangelio. Y sí, en un inicio, pues, por la mano de los apóstoles, porque la gente piensa que todo el mundo estaba haciendo milagros. Allí no, eran los apóstoles los que hacían estas señales y prodigios. Esto, por supuesto, después se fue manifestando también en la vida de todos los creyentes, pero inicialmente fue en los apóstoles. Es el poder en acción para realizar lo que se nos ha encomendado, en otras palabras. La tarea que se nos ha encomendado de predicar el Evangelio a toda criatura, porque después de todo las señales, si es que van a seguir, eso corresponde al Señor. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, más que predicar el Evangelio, y Dios es el que salva, y Dios es el que purifica, y Dios es el que sana, y Dios es el que hace todas las cosas. Por eso es que debemos tener tanto cuidado a la hora de hablar, porque muchas veces, no sé, por una situación emotiva quizás, no pienso que se haga a propósito, pero estamos diciendo cosas que Dios no ha dicho. Y después la gente pues pierde la fe y pierde todo, ¿verdad? Porque si yo le digo a alguien, mira, Dios te va a sanar, Dios te sanó ahora de esto, y después no, resulta que no se sanó, dice, este es un mentiroso, Dios no existe, todo. Tenemos la capacidad, el poder para predicar el Evangelio, pero no para sanar a nadie. Aún teniendo alguno de los dones de sanidades, porque no hay un don de sanidad, hay dones de sanidad en plural. O sea, diferentes manifestaciones del poder de Dios para sanar. Aún teniendo ese don, uno lo que tiene que hacer es orar, ¿verdad? Pero déjale el asunto al Señor, de cuándo lo va a hacer y cómo. No te metas en esos detalles si no te lo ha revelado, porque vas a hacer más daño que bien. Pero bueno, volviendo al tema, el dunamis, ese es el poder para realizar la tarea que se nos ha encomendado. Se nos ha encomendado por excelencia, hablando a nivel moral y espiritual, que vivamos para la gloria de Dios. Que nosotros, librados ya de nuestros enemigos, vivamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida, según las palabras de Simeón en Lucas 1, 74 y 75. La entera santificación es una experiencia que nos impulsa, nos capacita con el dunamis de Dios, que la palabra nuestra, castellana, dinamita, viene de esta palabra griega, para que nosotros somos capacitados para que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Es decir, que se nos ha capacitado con el poder de Dios para que realicemos la tarea que tenemos que hacer, pero que también nuestra vida esté en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, que estemos viviendo la vida que agrada a Dios, por cuanto nuestros corazones han sido purificados. Entonces, el poder de Dios en la experiencia de la entera santificación precisamente está relacionado con esa capacitación divina para vivir la vida que a Él le agrada. Porque ya explicamos ayer que en algún momento en la vida del recién convertido, que ha sido también santificado inicialmente y ha ocurrido un cambio espiritual porque fue regenerado, pero eventualmente él va a descubrir que hay un principio en su ser interno que se opone a que viva para Dios. Y allí es donde va a entrar en ese conflicto y va a llegar a la experiencia de la entera santificación. Porque él va a consagrarse, se va a rendir completamente a Dios en esa lucha, en esa batalla entre la carne y el espíritu. Como él ya es cristiano y quiere agradar a Dios, va a llegar y Dios le va a guiar al punto de la entera santificación. Y aquí viene la tercera P, que es la perfección en amor.
O sea, que estamos entendiendo entonces que hay un acto de purificación en el corazón y que tiene que ver con el pecado, porque lo que es purificado es el pecado. En este caso, el principio de pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero queda la naturaleza humana, recuerden. Pero la naturaleza humana ya ha sido afectada desde el Edén, por la caída. Entonces no es que la posibilidad de pecar va a dejar de existir cuando estemos enteramente santificados, porque eso sería algo imposible. Nunca va a existir una experiencia espiritual acá en la tierra que Dios nos dé, que nos libre de la posibilidad de pecar. Entonces, en esta tercera P, un acto que ocurre en la entera santificación es la perfección del amor. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si analizamos el contexto del pasaje, pues nos damos cuenta que allí la perfección cristiana, de la perfección de la que habla el Señor Jesús, es la perfección en el amor, por el contexto del pasaje. ¿Por qué? Porque la perfección cristiana, que es la perfección en el amor, no es la perfección absoluta. Algunas personas que se oponen a la doctrina de la santidad tienen este concepto y este prejuicio contra los exponentes de la doctrina de la santidad. Dicen, no, es que ustedes predican de que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y eso no es una realidad. Ninguna doctrina, ninguna enseñanza seria relacionada a la entera santificación dice de que una vez que somos santificados ya estamos libres de pecado y que hemos alcanzado una perfección absoluta, completa. Mire, el único ser que posee esa perfección absoluta es Dios. Nadie puede ser perfecto como Dios es perfecto. Ni siquiera los ángeles, porque la perfección angelical tampoco es posible para nosotros. Y aunque en cierta manera es superior a la nuestra, en cierta forma, porque si analizamos con algo de detalle, hay mucho valor en la perfección cristiana, ¿no? Porque el ángel ya no tiene libre albedrío y es lo que es, y punto, ¿no? Pero el ser humano sí. El ser humano puede tomar decisiones, puede escoger. Pero bueno, la perfección cristiana no es la perfección absoluta porque esa solo le pertenece a Dios. No es la perfección angelical tampoco, ni es la perfección adámica. Y esto es importante, porque no podemos ser perfectos como lo fue Adán antes de la caída. No es para nosotros tampoco la perfección adámica, porque después que Adán pecó, pues entonces en él todos los hombres pecaron. Es el representante nuestro. No se nos reclama por el pecado de Adán. No hay culpabilidad en ese pecado, pero sí estamos arrastrando las consecuencias. Y venimos al mundo con esa inclinación, con esa propensión a vivir la vida egoísta, centrada en el yo. Y eso lo podemos apreciar incluso en las criaturas ya cuando van creciendo, su obstinación, su rebeldía, todas esas cosas, porque ya venimos a este mundo con esa condición. Entonces la perfección cristiana no es la perfección absoluta, no es la perfección angelical, no es la perfección adámica. Pero entonces, ¿qué es? Bueno, la perfección cristiana es perfección en el amor. Somos perfeccionados en la manera en que amamos, porque el amor es la base para la relación correcta. Y si no amamos a Dios con todas las fuerzas, con toda nuestra alma,
entonces no podremos tener una relación correcta con Él. Y Dios lo que está buscando es relacionarse con nosotros. Por eso la renovación del pacto consistió en eso. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios lo que está buscando desde el principio es la cercanía con su criatura. Pero lamentablemente ocurrió el pecado. Ahora, les voy a leer unas palabras, ahora no recuerdo de dónde las tomé, perdón. Pero dice, el corazón de la perfección bíblica es perfección en el amor, que es una experiencia mediante la cual el amor de Dios arropa el corazón, es decir, lo cubre, lo abraza. Donde el amor de Dios arropa el corazón del cristiano de tal forma que no deja lugar libre para otras cosas. Si está llena del amor de Dios, es muy poco probable que otras cosas tengan lugar en el corazón. Dice, es una experiencia de madurez que propicia el aumento de la gracia, a pesar de las debilidades que permanecen en el creyente. Porque como seres humanos vamos a permanecer con debilidades. No necesariamente carnales, porque esas pueden ser y son purificadas en la entera santificación. Pero como humanos tenemos la posibilidad de ser tentados y caer. Fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo fue tentado y no poseía una naturaleza pecaminosa, entonces la tentación ocurre aun cuando no hay una naturaleza pecaminosa. Adán también. Cuando Adán fue tentado, él no poseía una naturaleza pecaminosa, pero poseía una naturaleza humana. Y fue engañado. Bueno, la mujer, ¿verdad? Primero, y después Adán. Pero no poseían una naturaleza pecaminosa, porque el pecado no había tenido lugar. Lo que quiero decir es que si Adán y el Señor Jesús, que no tenían una naturaleza pecaminosa, fueron tentados, entonces, con más razón, nosotros vamos a ser tentados, aún después de ser enteramente santificados. Y por eso hay que prepararse, hay que estar viviendo cerca de Dios y conociendo las Escrituras, porque las tentaciones van a cambiar en intensidad, en fuerza, van a ser quizás más sutiles, menos perceptibles, ¿verdad? O sea, el peligro no se va a notar. Puede ser que parezca incluso atractiva, deseable, y podamos decir, oh, esto tiene que ser de Dios, porque ofrece nuevas oportunidades, nuevos futuros, y cuando viene a ver, nosotros nos dejamos arrastrar, pensando, bueno, esto pinta bueno, esto tiene que ser de Dios, pero no necesariamente, porque el que ustedes saben se viste de luz y es maestro en engañar. O sea, si no estamos muy cerca del Señor, buscando siempre su voluntad, podemos ser confundidos, porque si se presenta algo atractivo que nos ofrece prosperidad y todo, y decimos, bueno, esto tiene que ser de Dios, pero puede que no sea de Dios. David quiso hacer algo muy bueno, muy lindo, vamos a decir, muy de Dios, porque quiso construir el templo, pero el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer un hijo tuyo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Wesley creía que la experiencia podía confirmar una enseñanza bíblica. Dijo él, los predicadores no deberían predicar una experiencia que no se pudiera comprobar por el testimonio de testigos vivientes, personas que vivan con esa persona que testifique de una experiencia. Predicar sobre la idea de la perfección absoluta como una posibilidad para el creyente sería contraproducente, pues no se podría comprobar o confirmar mediante testigos vivos, porque esa perfección es imposible conseguirla en este mundo.
No ocurría lo mismo con la experiencia de la perfección en el amor, dice Wesley, porque se podían encontrar personas que la habían alcanzado. O sea, habían testigos, habían personas que podían asegurar de que habían alcanzado la perfección en el amor. Las condiciones para recibir el regalo de la perfección cristiana son similares a las condiciones para recibir el regalo de la justificación. Y pues la fe es la única condición. Eventualmente la persona que va a recibir la plenitud del Espíritu tiene que rendirse a Dios. Tiene que entregarse, consagrarse completamente a Dios. Y entonces recibe la entera santificación, que es el regalo de Dios y es la labor del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y es la fe la condición necesaria para recibirla. Y aquí la fe significa la convicción de que Dios nos las ha prometido, dice Wesley en sus escrituras, y nos la dará ahora mientras oramos y esperamos. Esto es muy wesleyano, ¿verdad? Aquí algunos maestros de santidad nos dicen, bueno, no, tú es por fe, es instantánea, pues ora, pide y recibe, ¿verdad? Que cree que ya has recibido la entera santificación. Y algunos así han enseñado, porque eso fue evolucionando, ¿no? Y diferentes teólogos empezaron a poner sus ideas. Y entre ellos estaba la señora Palmer, se te puede buscar en internet e informarse un poco. Ella hizo un silogismo con el altar, dijo que como la Biblia dice que trae tu ofrenda al altar, y dice que el altar santifica la ofrenda, entonces muchas personas empezaron a creer esto, ¿no? Y es algo que ella añadió y pues propuso, ¿no? Y hizo un silogismo porque era una comparación, ¿verdad? Si el altar santifica la ofrenda, entonces si nosotros venimos al altar para entregar nuestras vidas al Señor y creemos que Dios nos santifica, entonces en ese momento somos santificados. Pero ahí ya no estaban siendo tan wesleyanos como se pretende, ¿verdad? Porque Wesley dice, Él nos las dará ahora mientras oramos y esperamos. Tiene que haber una evidencia, no necesariamente externa como hablamos ayer, pero tiene que haber vamos a decir no quiero usar la palabra confirmación porque en otros contextos se usa muy equivocadamente esta palabra, pero sí tiene que haber una evidencia, una manera en que tú sepas y la gente pueda saber que has sido enteramente santificado. La perfección, dice Wesley, la perfección en el amor no convierte al creyente en un ser infalible. Mucha gente estamos esperando a ver si peca o no peca, ¿verdad? Piensan que cuando es santificado y recibe la perfección en el amor, ya no va a pecar más. Esta persona ya no va a pecar más. Es infalible, no puede cometer errores. Pues eso es una falacia, porque estamos en nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad todavía es posible que le fallemos a Dios o le fallemos a alguien más. Él dice, ¿se trata de perfección sin pecado? Pregunta Wesley. Y él mismo responde, no vale la pena discutir por los términos. Significa ser salvos del pecado. Y entendemos nosotros, en las palabras de San Pablo, que somos salvos del poder del pecado. El pecado ya no reina, dice el apóstol, en nuestros corazones. El pecado es mi siervo ahora, no mi Señor. Entonces, por eso es que hay una capacidad dada por Dios para vivir agradando a Dios y no pecando. Pero el pecado no deja de ser una posibilidad. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos arrepentimos genuinamente
y seguimos caminando con el Señor. Dice Wesley, es perfecto amor. Este es su rasgo esencial. Sus características o frutos inseparables son estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. O sea que Wesley identifica el amor perfecto o la perfección cristiana con el amor perfecto como el rasgo fundamental, esencial. Y se manifiesta en que la persona está siempre gozosa, ora sin cesar y da gracias en todo. Dice Wesley, es perfectible. No permanece fija en un punto, sino que es posible aumentarla. Tan así que una persona perfeccionada en el amor puede crecer en la gracia mucho más abundantemente que antes. Interesante, ¿no? Porque algunas veces se nos ha dicho, bueno, es que lo puro no puede ser más puro. Llega el momento en que ya ha alcanzado la limpieza perfecta, la purificación perfecta, y ya no puede ser más limpio. Y usted pone un vaso y lo lava con detergente o lo mete en la máquina esa que lava los platos y dice, bueno, ya más limpio no puede estar. Bueno, eso sí, un vaso, un plato, probablemente no puede estar más limpio. Pero es que en este caso, como él está identificando la perfección cristiana con el amor es una capacidad dada divinamente, en este caso, para amar sobrenaturalmente, para amar con el amor ágape. Pero el amor nos relaciona y las relaciones se enriquecen, las relaciones se afirman, las relaciones maduran. Por eso Wesley dice es perfectible, es decir, se puede hacer mejor. Y para eso tenemos toda la vida, por eso el proceso de santificación no termina. Probablemente ya el creyente no pueda ser más limpio, vamos a usar la figura, ¿verdad?, del vaso, no pueda ser más limpio, más puro de lo que ya fue en la obra de la entera santificación. Pero sí puede y debe madurar en el carácter, en su relación con Dios, en su relación con los demás. Eso tiene que ir creciendo. Por eso dice, abundad en amor. La palabra de Dios nos llama a abundar en ese amor. Entonces tenemos la posibilidad de crecer, de perfeccionar todavía nuestras capacidades de amar, nuestras capacidades de relacionarnos con Dios y con los seres humanos, con nuestra familia incluso. Entonces, es perfectible, no permanece fija en un punto. Quizás la obra ya no se puede repetir, no puede haber otra obra igual, pero el carácter cristiano tiene que ir creciendo hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, ¿verdad?, a la estatura, a la plenitud de Cristo, el varón perfecto. Y dice Wesley, no está asegurada para siempre. Esta es otra pregunta que mucha gente, bueno, entonces esto ya se recibe y ya no se pierde. Dice Wesley, es posible perderla, como ha quedado demostrado a través de numerosos ejemplos. Bueno, en el contexto que él escribe todo, pues la gente entiende lo que él está diciendo, y si leemos sus libros nos damos cuenta de que sí, hay personas que han caído de la gracia, por así decir, ha dejado de vivir esa vida de amor perfecto. Y es posible, si se descuida uno, evidentemente vamos a ir menguando en nuestra capacidad de amar. Dice también Wesley, ya estamos terminando, siempre encontramos una obra gradual, progresiva, antes y después de la perfección. Y este es un punto donde también hay quizás algunas controversias entre los teólogos más wesleyanos y los menos wesleyanos, por decirlo de alguna manera, porque quizás algunos no están de acuerdo con estos términos, porque entienden de que la santificación entera santificación es instantánea, ocurre en un momento y ya. Bueno, pero Wesley nos está diciendo
que hay una obra gradual. Desde el comienzo, cuando la persona viene al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, comienza. De hecho, pudiéramos incluso hablar antes de la conversión, porque hay un concepto de la gracia que nosotros manejamos que se llama la gracia preveniente o la gracia anticipante, para ser más wesleyanos, porque Wesley habló de una gracia anticipante, una gracia que se anticipó a nosotros y de alguna manera nos condujo al arrepentimiento, nos llevó a la oportunidad de ser confrontados con Dios y su palabra y poder arrepentirnos. Entonces eso fue gradual, como fue gradual a partir de que la persona nace de nuevo, el crecimiento y el ir hacia la entera santificación. Es gradual, es progresivo. Y Wesley dice que se observa esto antes y después de alcanzar la perfección cristiana. O sea que siempre vamos a tener la posibilidad de crecer, de abundar. Ahora él dice, y con esta pregunta se termina, ¿es o no es instantánea? Pero dice él, vayamos paso a paso en el análisis de este punto. En algunos creyentes se ha operado un cambio instantáneo. Esto es algo que nadie puede negar. A partir de este cambio, gozan de perfecto amor, no albergan ningún otro sentimiento fuera de este, y están siempre gozosos, oran sin cesar y dan gracias en todos. Pues a esto, dice él, me refiero cuando hablo de perfección. Por lo tanto, ellos son testigos de la perfección que predico. Es decir, que Wesley no pone en tela de juicio la posibilidad, o en tela de duda, la posibilidad de que pueda ocurrir instantáneamente, por cuanto se evidencia el cambio instantáneo también. Pero si vamos a las Escrituras, pues podemos ubicar en tiempo y espacio el momento en que los individuos que narran las Escrituras fueron llenos con el Espíritu Santo, fueron santificados, como quiera llamarlo. Pero sí es una experiencia que en ese sentido se puede decir que es puntual, que es instantánea, ¿verdad? Porque ocurre en un momento que se puede señalar en la historia. Es como usted dice, me voy a Los Ángeles. Bueno, ahí hay un momento en que usted toma el avión y aterriza. Y todo eso se puede constatar porque son momentos que ocurren. Bueno, en este caso es lo mismo. Es como usted nació el 2 de abril de 70. Eso no puede cambiar. Eso fue instantáneo. Eso fue allí, en el momento que lo sacaron del vientre de su madre. Pero en este caso, haciendo la analogía, no permanece así. No permanece un bebé toda la vida. Y es aquí a lo que él está haciendo referencia. Tiene que mostrarse las evidencias de que ha habido un cambio, un nuevo nacimiento, una experiencia de entera santificación, lo que sea. Tiene que demostrarse. Y él dice, pues no hay duda, si estas personas, y las hemos observado, instantáneamente experimentan este cambio, entonces ellos son testigos de la perfección que él está predicando. Concluyendo, un creyente lleno del amor de Dios de esta manera, que ama a su prójimo según la voluntad de Dios, es un creyente que se encuentra participando de la forma más elevada de la salvación presente que nos es posible alcanzar en la vida. La imagen moral de Dios ha sido restaurada en su vida. Todas sus facultades han sido redimidas de la muerte espiritual, incluyendo su razón, su voluntad y sus sentimientos. Y eso es demostrable, eso es posible. Por eso alabamos a Dios en esta mañana por darnos la oportunidad de ser perfeccionados en el amor, amados hermanos.
sin prejuicio alguno, sin pensar en que si estos creen así y estos creen de otra manera. No pongamos barreras para amar como Dios ama. Seamos llenos del amor de Dios como la Escritura nos exige. Y así podremos nosotros vivir la vida que agrada a Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo Jesús murió por nosotros. El amor a Dios es la respuesta de gratitud que nosotros tenemos por lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y dice que la esperanza que tenemos en ese Cristo no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo que Dios nos ha dado su amor sin medida. Aprendamos a amar como Dios ama, con ese amor ágape, ese amor perfecto, ese amor divino, para que entonces Él nos dé su bendición, su bien decir sobre nosotros, como dijo sobre Jesús cuando estaba siendo bautizado. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Bendito sea el Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y usted pueda siempre confiar en que el Señor está con usted para ayudarle sobre todo a vivir esa vida y ser un testigo del Evangelio de Cristo. Que no solamente sea testigo predicando y hablando de Cristo, sino viviendo como vivió Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos en sus necesidades. Ayúdales, Padre Santo, a resolver todos sus asuntos mientras se comunican contigo y están en comunión contigo. Padre, te rogamos por el enfermo que extiendas tu mano de poder y le sanes con el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos también, Padre, por el atribulado, por el que está pasando dificultades, pruebas difíciles en su vida, que están, Señor, desorientados. Rogamos que tú des luz, que tú des, Padre, conocimiento para que puedan tomar decisiones sabias y puedan recibir de ti tu bendición. Te rogamos, Padre, que tú nos guardes a todos muy cerca de ti en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y la paz de Cristo sea con todos.